tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches para todos. Habilitamos como todos los días el debate vía Twitter para el que quiera opinar y para el que quiera saber qué opinan los otros. ¿Está claro? Ahí está la dirección. Si ustedes entran por esa dirección van a saber qué van opinando los otros. Y si tienen cuenta pueden opinar. Y es abierta y no hay moderación alguna, porque el mensaje entra y como entra ahí queda. Así que las salvajadas quedan, las ideas maravillosas quedan, lo luminoso queda y lo oscuro también. Ahí está, todas las voces expresadas en Twitter. Hoy vamos a comenzar contándoles que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a través del mismísimo secretario Eduardo Luis Duhalde, se constituyó en el Juzgado Federal número 3 de La Plata, para dar entidad de querella, de demanda, o para presentar al Estado Nacional como parte querellante en una denuncia por crímenes de lesa humanidad por la, esto es lo que dice la querella, apropiación ilegal de papel prensa. No se basa en la investigación que presentó en ese acto que estamos teniendo en imágenes ahora en pantalla la presidenta hace apenas unos días, esta querella, sino que se basa en la investigación que en su momento, muchos años atrás, hizo el fiscal Ricardo Molinas, el ex fiscal de investigaciones administrativas Ricardo Molinas. ¿En qué consiste la querella? Solicita la indagatoria y el procesamiento de una cantidad de personas. Vamos a nombrar solamente los que tienen nombres más conocidos y que más suenan. Podemos hablar de Videla, de Macera, de Martínez de Hoz y también de Ernestina Herrera de Noble, de Héctor Mañeto, de Bartolomé Mitre y de Sergio Marcos y Hugo Peralta Ramos. El Estado, les decía, se presenta como parte querellante. Y entre los considerandos de esta querella se imputa a los medios Clarín y La Nación de la construcción de un discurso político ideológico que avaló el golpe de Estado y el tiempo militar. Además se pide la declaración testimonial en esa presentación del canciller Timerman, de Osvaldo Papaleo y de Julio Piumato, el sindicalista Julio Piumato. Se avanza en lo que había dicho la Presidente de ir con una demanda penal en relación a este tema. Ahí queda concretada la presentación. Le damos las muy buenas noches a Alberto Fernández. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Fue Mónica? Representante del Estado Nacional dentro de Papel Prensa en sus tiempos de jefe de gabinete de un año y ministro. pico, sí. ¿No? Y en ese momento escuchó hablar de estos temas, escuchó una preocupación en torno a lo que significó o había significado el ingreso de los grandes diarios en papel prensa. No, en realidad no, A mí me parece bien que el tema se dilucide, que vaya a la justicia y terminemos con la discusión sobre qué es lo que ha pasado efectivamente. Lo que sí digo es que a mí lo que me llama la atención es que en 27 años nunca nadie haya hablado de este tema. Y que inclusive, fíjese que la investigación del fiscal Molinas en su momento, el dictamen de él fue un dictamen que yo lo conocía, claro, porque leí un artículo escrito por Berbis, que no lo conocía de antes. Pero en aquella investigación Molinas dice algunas cosas interesantes. Por ejemplo, cuestiona severamente el modo en que Civitas, que fue el constructor original de papel prensa, perdió su empresa a manos de los Greiber. Y después habla de que si bien existió una disputa interna dentro de las Fuerzas Armadas para ver quién la manejaba, habla de que los propietarios actuales son propietarios de buena fe. Lo dice expresamente el fiscal Molinas en su dictamen. Entonces no sé muy bien en qué se funda esto, pero lo que sí es bueno es que cuanto antes se dilucide mejor por el bien de todos, ¿no? Por el bien de todos. De todas maneras, aquí hay dos trámites. Uno que tiene que ver con papel prensa propiamente dicho hoy, y otro que tiene que ver con la cuestión histórica de cómo llega la constitución accionaria actual de papel prensa en pleno gobierno militar. ¿De ninguna de las dos cuestiones escuchó hablar? No, jamás, pero no es casual. Si en 27 años no hubo una sola denuncia, salvo lo de la investigación de Molinas, que insisto tuvo estas características. En el juicio de los comandantes, en 1985, yo en el juicio de los comandantes lo seguí muy de cerca porque escribía en un periódico llamado El Diario del Juicio y porque escribí con Mona Moncalvillo y Manuel Martín un libro llamado Juicio de la Impunidad.
Y a mí me tocó seguir lo que fueron los delitos económicos, los que afectaban a grupos económicos. Allí se ventilaron todos los hechos vinculados a los Greiber. Hay un capítulo de un libro dedicado a esos delitos económicos, ¿no? De la estructura delictiva que hacía que en un contexto de crimen de lesa humanidad se quedaran con bienes de empresarios. Ahí se ventiló el caso de don Victorio Ceruti, donde se quedaron con unas tierras que él tenía en Chacras de Coria y los propietarios fueron los hijos de Macera. Ahí se ventiló el caso del Banco de Harlingham, ahí se ventiló el caso de Industria Cirúrgica Grassi, ahí se ventiló el caso de La Opinión, por eso declaró Jacobo Timerman. Sin embargo, este caso nunca se ventiló. Y es raro que, habiéndose ventilado todos estos casos que están vinculados a los Greiber, porque el Banco de Harlingham era uno de los bancos de los Greiber, habiéndose ventilado todos estos casos, nunca se ventiló esto. La verdad es que es muy llamativo, y es raro, es difícil pensar que se haya tenido miedo, porque la realidad es que en 27 años de democracia se pudo haber denunciado esto. De hecho, lo investigó el fiscal Molinas. De hecho, el tema se ventiló, el grupo Greiber, las descendientes de David Greiber, Isidoro Greiber, también, le demandaron al Estado más de 100 millones de dólares. O sea, yo no puedo entender cómo alguien que le demanda... una cantidad. Se cobraron 84 millones. 84 millones. Que quiero aclarar que, porque la gente debe pensar por qué habla todo esto este tipo. Bueno, este tipo habla todo esto porque cuando se pagó eso yo era subdirector general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía. Y la demanda original de los Greiber era de 120 millones de dólares. Y por imposición de Juan Zurriel tuvieron que desistir de cierto daño, del daño... ellos se consideraban el daño moral mucho más amplio, terminó acordándose pagar 84 millones de dólares. ¿Esa devolución incluía papel prensa? Lo que incluía era que el Estado le reintegre las cuotas que los propietarios actuales de papel prensa habían pagado por papel prensa. Mientras ellos estaban en cautiverio, que se habían pactado con anterioridad, por lo menos al hecho objetivo de así por lo menos eso nunca fue discutido, esa es la verdad. Eso nunca fue discutido. Bueno, ¿cómo está viendo este tipo? A ver, este caso sobre todo y aún más que cualquier otro nos obliga a entrar como en una especie de túnel del tiempo que nos lleva a un pasado que es próximo, que todavía ha dejado secuelas en el presente, pero que del que a la vez nos separan muchos años. ¿Cuándo cree que se produce la apertura hacia el pasado en este proceso? Se lo pregunto a usted porque conoce muy bien, digamos, cómo comenzó el proyecto de la administración Kirchner, porque fue... El gobierno, la verdad que siempre tuvo, el gobierno de Néstor, siempre, y el de Cristina creo que también, siempre tuvo una clara intención de dilucidar las violaciones a los derechos humanos en un país que había dejado de investigarse por imperio de la ley de vencibilidad y punto final. Y la verdad que allí Kirchner hizo muchísimo, hay que reconocerlo, hizo mucho y bien. Y en realidad nosotros, que éramos ciudadanos que nos habíamos acostumbrado a convivir con los genocidas en la calle, de buenas a primeras vimos que esos genocidas eran enjuiciados, y eso es muy saludable, definitivamente saludable. Ahora, lo que nunca se había ventilado es este problema, porque nunca se había hablado de este tema. No es que yo lo escuché ahí a algún ministro despotricar diciendo que como yo en un año y medio no lo había investigado. Ningún director de papel prensa, los que tuvieron más años que yo, había investigado esto, porque nunca se había hablado de esto. Nunca nadie habló de esto. Ahora, cuando usted era jefe de gabinete, Néstor Kirchner, ¿no le dijo alguna vez, Alberto, vas a estar en el directorio de papel prensa representando al Estado Nacional, te vas a sentar con genocida? Yo le voy a contar, es más, le voy a contar que yo fui a papel prensa a pedido mío, y no por este tema. Fui a pedido mío, porque contrariamente muchos de los que dicen, los que quieren ser detractores míos en este tiempo, un día domingo el diario Clarín había publicado una tapa acusando a Romina Piccolotti de hechos de corrupción. Sí, recuerdo. Y yo llamé a una conferencia de prensa porque lo único que había hecho Romina Piccolotti era exigirle a papel prensa que papel prensa deje de contaminar con lo que llama el tratamiento de la corteza del árbol. Y la verdad es que yo fui a papel prensa, le pedí a Kirchner para exigir que eso se haga. Y se hizo. Y en verdad eso le costó a los accionistas privados 8,5 millones de dólares, más o menos. Y la verdad es que nadie me dijo, bueno, ya que vas a ver esto, ocupate de esto otro. Nadie, absolutamente nadie. Bueno, perdón, ¿esto en qué año fue? Lo de Piccolotti. 2007. 2007. Me parece que hasta ahí, un poco antes, las relaciones entre el gobierno y la administración de la que usted era jefe de gabinete
y el diario Clarín, el grupo Clarín, no eran malas.